marchas populares a favor de los derechos civiles, en contra de la guerra de Vietnam, a favor del desarme nuclear, marchas antirracistas, Martin Luther King, tengo un sueño. En el 68 lo mataron, en el 63 ya habían matado a Kennedy. Estados Unidos, cultura, teatro, Living Theater. Hagamos un poquito de contexto. En videos anteriores estuvimos viendo hacedores que habían vivido entre guerras y en Europa. Y habíamos visto cómo el tener que transitar en la Primera, Segunda o entre las guerras había afectado su arte y su forma de mostrarlo al mundo y de compartirlo. Ahora bien, algo muy interesante que sucedió fue que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos, pero muchísimos artistas e intelectuales europeos tuvieron que huir de Europa, perseguidos, y por esa persecución pidieron refugio en los Estados Unidos, también en otros países, pero muchos se fueron para los Estados Unidos. Esto provocó una de las revoluciones más grandes que se produjeron en los Estados Unidos a nivel cultural. ¿Por qué? Por la mixtura que se generó entre lo que era el pensamiento europeo y el desarrollo artístico europeo y el norteamericano. No voy a juzgar a nadie acá, ustedes verán, pero el pensamiento europeo estaba como un poquito más afinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Muchos jóvenes norteamericanos empiezan a nutrirse de estos intelectuales, de estos hacedores del teatro y de la cultura en general europeos. Lo que vamos a ver que esto provoca es un gran desarrollo, una necesidad de expresión de los jóvenes que deciden dejar de pedir permiso. Vivíamos hasta la década del 50 aproximadamente, en Europa también, pero era un mundo de los adultos. Los jóvenes no tenían participación, eran considerados una minoría que no tenía ni voz ni voto. Y cuando les digo minoría, esto no es casual. ¿Por qué? Porque todas las minorías empiezan a buscar su lugar, buscar su forma de expresión, sus necesidades expresivas en esta época, en la década del 50 y del 60. Por eso también vamos a ver los movimientos antirraciales, donde quizás las minorías que no eran blancos, ¿sí?, también empezaban a necesitar dar voz, dar voto. Un joven, poeta, pintor, que pertenecía al círculo de los surrealistas, porque sí, muchos de los surrealistas que vimos en el video de surrealismo, vayan a verlo, ¿sí?, se habían trasladado a los Estados Unidos y habían creado sus propios círculos, espacios de intercambio con artistas, y sobre todo los más jóvenes estaban desesperados por participar, estar, tomar contacto. Y una actriz joven también, Judith Malina, que se había formado con Piscator. No vimos todavía video de Piscator, pero él hace teatro político y Piscator es el que le presenta a Malina a Brecht. Ella conoce a Brecht a través de Piscator. Estos dos jóvenes, Julian y Judith, se juntan y deciden comenzar a hacer teatro juntos. Judith y Julian deciden hacer un teatro para obreros, para personas de color, para todas aquellas personas que se sientan excluidas de lo que era en ese momento el modelo de norteamericano, el modelo de sociedad norteamericana. Consiguen entonces que en 1947 un amigo de ellos, Robert Jones, les preste su estudio para que ellos puedan comenzar a indagar, a conectarse con otros artistas y comenzar a ensayar una obra. Deciden ponerle a su grupo el nombre de Living Theater. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es poner énfasis en el instante en que se vive. En el 51 ya montan sus espectáculos en su propio domicilio y inauguran, estrenan una obra que se va a llamar Ladies' Voices. En Europa, en ese momento, entre el 57 y el 72,
se creó un grupo que se dio a llamar la Internacional Situacionista. El grupo pretendía realizar una revolución cultural. El situacionismo plantea un arte de situación, donde elimina las fronteras entre el arte y la vida. Los actores en escena vestían en general ropa de calle, jeans, remeras, una ropa la misma con la que habían llegado al teatro. Solo en algunas ocasiones utilizaban algún tipo de vestuario particular que podía ser la desnudez total, algún taparrabos, algunos conjuntos de ropa interior, las mujeres sobre todo, pero lo que ellos estaban en general buscando era romper con el exhibicionismo para buscar al ser humano consciente y responsable, decía Julian Beck, ¿sí? Ese que es un microcosmos del mundo en el que vive. Ese era el que los actores debían poner en juego en la escena. Esto, si sos actor, si sos actriz, te va a interesar, porque mira, cuando ellos reclutaban actores para los espectáculos o para ser parte del grupo, no les tomaban ninguna prueba, no observaban la técnica que tenían los actores, sino que les preguntaban, ¿por qué querés ser actor? ¿Qué querés hacer con esto que querés expresar? ¿Qué podés hacer vos para lograr la paz y la armonía en el mundo? Muchos artistas profesionales de la época se indignaban, se enloquecían, decían que eran unos sucios, unos andrajosos, que lo único que sabían hacer era tirarse al piso, revolcarse, dar aullidos, dar gritos, que no tenían ninguna técnica, ningún método. Pero ¿saben qué es lo que pasaba? Ellos le devolvieron al público joven las ganas de ir al teatro. Las obras solían tener partes de texto formal, de texto escrito por autor, y otros fragmentos que eran para que improvisen los actores en escena. En esos momentos de improvisación solían invitar al público a participar desde un lugar provocativo. Ellos lo que querían era que el público intervenga en eso que estaba pasando, intervenga críticamente respecto a lo que sucedía en la escena. Espectador, hermano, no estás acá para divertirte, sino para protestar con nosotros en contra de la guerra y en contra de todos los crímenes de la sociedad de consumo, decía Julian Beck. Ellos solían actuar también en la calle, en lugares no convencionales y realizar happenings. El happening es una palabra de origen inglesa que lo que significa es ocurrencia, acontecimiento, algo que sorprende en el momento, que sucede, un suceso, ¿sí? Entonces, en estos happenings, ellos provocaban permanentemente a los espectadores para que participan, para que se unan, para que se saquen la ropa, para que carguen un cartel, para que protesten, para que operen como agente de cambio. El 15 de julio del 59 estrenan The Connection. La trama de The Connection es un grupo de adictos a la heroína que están esperando que su dealer les venga a traer el producto para poder drogarse. Entonces, lo que hicieron fue, contrataron a drogadictos y les dijeron que entre las personas que estaban les iban a dar las dosis. Entonces los drogadictos se acercaban al público a pedirles dinero, a pedirles la dosis, mientras los actores iban actuando entre ellos. Público. Era increíble lo que sucedía con el público. En la mayoría de las funciones había gente que se levantaba e iba a la boletería indignada pidiendo que le devuelvan el dinero porque eso que estaban haciendo ahí adentro no era teatro. La gente se enfurecía, gritaba y otros gritaban porque decidían participar de la obra y ser parte de todo eso que estaba sucediendo. Estoy segura de que en este momento están pensando, ay, ¿cómo me gustaría poder ver algo de lo que estaban haciendo? Tranquilos. Miren, busqué y encontré un montón de las obras de ellos grabadas en video. La calidad quizás no es excelente, la iluminación no es excelente porque se ve que está grabado por alguien al mismo tiempo que lo estaban haciendo. Pero sí se puede ver, se puede observar
cómo trabajaban, cómo eran sus puestas en escena y su obra. ¿Dónde se las dejo? Ya saben, en la cajita de información, ahí les dejo los links para que los vean y me comenten después si los vieron, qué les parecieron, ¿sí? Y a qué les hace acordar, porque tuvo repercusiones, al menos acá en Latinoamérica repercutió mucho este tipo de teatro y quizás les hace acordar a algo que vieron en algún momento, quizás la década del 70. No, no, basta, no hablo más. Y llegamos a 1963 y estrenan The Brick. The Brick es una obra de Kenneth Branagh donde transcurre todo en una prisión militar. Entonces, lo que van a proponer como trabajo dentro de esta obra, dentro de la temática de la obra, es las relaciones entre los prisioneros y los carceleros. Cómo se va desvaneciendo la posibilidad de ser individuo, la sujeción, cómo se va provocando las leyes absurdas, ¿sí? Y cómo opera y funciona dentro de las personas este tipo de prisiones. Entonces, para las partes improvisadas, lo que hicieron fue ensayar con el manual de los marines. Tenían que comer la comida como indicaban los marines, respetar los horarios, seguir el manual paso a paso. Esto provocó cantidad de problemas entre los miembros del Living Theater cuando estaban investigando. Y lo que buscaron hacer luego en las funciones era que en una función te tocaba ser prisionero y en otra función te tocaba ser guardia, para que los actores y las actrices transitaran los dos roles. Pero, no todo es color de rosa. En el mismo 1963, los agentes fiscales deciden cerrar el teatro hablando de algunas deudas que había. En realidad no estaban demasiado de acuerdo con lo que se hacía dentro del teatro. Entonces los actores se subieron todos al escenario e iniciaron una huelga en la que se negaban a abandonar el edificio. Eso provocó que durante varios días convivieran los policías y los actores dentro del teatro porque ninguno quería abandonar el edificio. Esto hizo que el público comenzara a acercarles comida, agua, ropa, comenzara a manifestarse en la puerta con protestas pidiendo la libertad de estos actores y que permanezca el teatro abierto. La cuestión es que finalmente la policía abandonó el lugar, ellos hicieron una función más y luego de esa función volvió a entrar la policía, se llevó detenidos y cerraron el local. Y así es como todo el grupo decide irse a Europa. De 1964 al 68 deambulan por Europa participando de diferentes festivales, de eventos y de funciones de teatro en distintas ciudades de Europa. Es el momento quizás más productivo del grupo, donde realizan las obras más importantes, más emblemáticas de ellos y comienzan a desarrollar metodología y lo plasman en escritos. Esto provocó que en Europa ellos formaran una comunidad de convivencia y de trabajo, bajo el lema o las consignas del anarcopacifismo. La comunidad fue creciendo y desarrollándose y una de las primeras normas o leyes que fueron estableciendo fue desdibujar los roles de poder. Esto quiere decir que ya no existía el rol del director y el rol de actor, sino que cualquiera podía ejercer cualquiera de estos roles. Este compromiso ideológico le llevó a la creación de un nuevo teatro, donde las ideas claves no solo eran parte del discurso, sino que repercutían en su vida cotidiana. La comunidad, la espontaneidad, la igualdad, la participación, el juego y la liberación sexual. El dramaturgo, por ejemplo, pasó a ser uno más del grupo. Los actores improvisaban bajo temáticas, primero discutían, charlaban las temáticas, lo que les parecía, lo que querían expresar, luego lo comenzaban a improvisar, él o los dramaturgos escribían a partir de lo que veían
y luego se iba haciendo la obra en un ida y vuelta entre el trabajo del actor y el trabajo del dramaturgo. De esa forma, las obras no tenían dueño, eran absolutamente de todos. Julian Beck decía, de esta forma todos están contentos, todos están plenos de satisfacción, porque hacer, entre otros, da mayor felicidad que estar solo. Julian está convencido de este trabajo y él llega a escribir: la creación colectiva es el arma secreta del pueblo. Y así es como escribe los 7 mandatos del teatro contemporáneo. En la calle, fuera de las limitaciones culturales y económicas del teatro institucionalizado. Gratuito, representaciones para el proletariado, el lumpenproletariado, los pobres, los más pobres sin cobrar entrada. Participación abierta, romper barreras, unificación, creación colectiva. Creación espontánea, improvisación, libertad. La vida física, cuerpo, liberación sexual. Cambio, crecimiento de la atención consciente, revolución permanente. Ideología abierta, flexible y libre. Actuación como acción. En 1964 estrenan Misterios y pequeñas piezas. En esta obra van a explorar desde la meditación, desde el yoga, desde las improvisaciones, trabajando con ejercicios en los cuales trabajan la sonoridad propia, reproduciendo la sonoridad de los compañeros y buscando ese ritmo interno y propio. Esta obra va a ser una presentación grotesca del mundo, dominado por el dinero, por el poder y por la sumisión. En la escena final, los actores comenzaban a reproducir sonidos y otros les respondían con sonidos aún más fuertes hacia el centro de la escena. Pero como estas obras se iban improvisando e iban cambiando función a función, en una función comenzaron a trabajar desde la mirada de Antonin Artaud, sí, Antonin Artaud, en La Peste. Entonces los cuerpos de los actores se iban transformando en cadáveres que se iban amontonando y encimando en el centro de la escena. En el año 1965 participan del Festival de Teatro de Venecia con la obra Frankenstein. Esta obra trata de trabajar el compromiso físico y político del actor, que busca generar y crear esta revolución. Ahora, en 1967, en Alemania, montan Antígona en la versión de Bertolt Brecht. Y en este momento vuelven al teatro tradicional. Siguen manteniendo algunas de las características de su trabajo, pero en esta ocasión respetan el texto propuesto por el autor. Y la obra la dirigen juntos Julian y Judith. En 1968, adivinen ustedes dónde están. Sí, están en Francia en 1968 y estrenan la obra Paradis. Como nada es casual en este planeta, esta obra consta de escenas preparadas específicamente para provocar en el público el estado de rebelión, para que el público pueda levantarse contra las opresiones sociales. Si te estás preguntando en este momento por qué me sorprendo de que estaban en París en el 68, googlea París, mayo francés, 1968 y después seguí viendo el video que te va a resultar aún más interesante. Y si el video te está resultando interesante, vos ya sabés lo que tenés que hacer, ¿verdad? Sí, te suscribís, tocas la campanita para que YouTube te avise, le pones un like a este video, que con eso ayudás un montón a toda la comunidad, y me comentas lo que vos quieras debajo del video. Sigo. Insisto, están en Francia. Los invitan al Festival de Aviñón. Llegan a París el 13 de mayo de 1968. Ahora que ya googleaste y viste qué pasó, vas a decir, ¡ah! ¿El 13 de mayo de 1968? Sí, obviamente, participan de las protestas, hacen
pequeñas escenas en la calle, motivan al público y tienen problemas con la policía. Inmediatamente se pusieron a trabajar y recibieron una hermosa acogida del público. Pero la prensa los destrozó. Siguen trabajando, pero en 1970 toda la célula, junto con Julián y Judith, deciden ir a Sao Paulo, a Brasil. En ese momento Brasil estaba bajo una dictadura. Ni el público ni los militares entendieron nada de la propuesta del Living Theater. No la entendían, el público no respondía, los militares se sintieron amenazados y estuvieron presos durante 2 meses. Cuando los liberaron, volvieron a los Estados Unidos. Ya en los Estados Unidos deciden montar un espectáculo que se llama 7 meditaciones sobre el sadomasoquismo político. Habla sobre la represión sexual, la política, el dinero, la opresión, el capitalismo. En 1984 se estrena una película autobiográfica sobre el Living Theater, dirigida por Rosling y Harris. En 1985 muere Julian Beck. Durante 1986 se estrenó en el Great Hall de Cooper Union un espectáculo del Living Theater dirigido por Judith Malina y contando con la participación de miembros históricos que habían pasado por la compañía durante los diversos periodos de su larga vida. En 1988, Judith se casa con un miembro de la compañía, Reznikov, y juntos siguen y continúan la dirección del Living Theater. En el 2007 fundan su propio teatro en Manhattan, pero en el 2008 Reznikov muere de un derrame cerebral. Judith Malina nos dice: hace 65 años, Julian Beck y yo fundamos Living Theater, que continúa representando obra tras obra. El Living Theater es una compañía de actores que quieren llevar a cabo la hermosa revolución, anarquista y no violenta. Queríamos encontrar un teatro que crecería con la historia y en la historia. Pensar el Living Theater desde el 2023 es complejo y es difícil, pero como siempre les digo, es importante contextualizar y poder entender y saber qué estos hacedores nos dejaron como construcción del teatro y qué aporta a ese teatro que nosotros hacemos hoy. Entonces tenemos que pensar que el Living Theater proponía una revolución no solo social, sino también cultural, en la que se oponía a lo que era el teatro comercial, el teatro institucional, el teatro tradicional. Estaban en plena búsqueda. Obviamente, el vivir en comunidad, el consumo de drogas, la revolución sexual, son todos elementos muy propios de su época y hay que entenderlos dentro de ese contexto de época. Les dejo acá un datito de color que a mí me llamó muchísimo la atención y me sorprendió y me parece que a ustedes también. Judith Malina, ¿ustedes saben quién era Judith Malina? Era la abuela en los Locos Adams, los viejos Locos Adams, los que veíamos en blanco y negro. La abuela, la actriz que hacía la abuela, era Judith Malina. Con este datito de color los dejo hasta la semana que viene, hasta el próximo video. Espero que les guste. Ya saben, si les gusta y se suscriben y dejan un like, ayudan un montón. Y coméntenme qué les interesa que siga investigando para poder trabajar en los próximos videos. Gracias.